Con muchos de vosotros ya somos, iba a decir, viejos amigos, pero me dicen que la palabra viejo no suena muy bien aquí en el País Vasco. Y especialmente para los que ya somos viejos, menos nos gusta todavía. Pero digamos somos antiguos amigos, por lo menos tenemos la antigüedad de 2 seminarios, el de dejar de fumar, en el que muchos de vosotros habéis dejado de fumar, y el seminario del control del estrés, en el que habéis participado, y en realidad de 3 seminarios, algunos más que antiguos ya son viejos amigos, porque también el de fortalecimiento, integración y fortalecimiento familiar. Y ahora estamos en el fascinante mundo de las revelaciones del Apocalipsis. Para los que no estuvieron en los seminarios anteriores, tenéis que perdonarme algunos problemas de dicción que son típicos de los argentinos. Me dicen que algunos de esos problemas, no los contéis fuerte afuera, vienen de Valencia y de lugares donde hablan el español con algunos dejos que nos exportaron por allá. Pero debo confesar que tengo mis complejos de estar aquí en el País Vasco, porque siempre he tenido gran respeto por el País Vasco. Mi padre y mi madre, inmigrantes europeos, sus padres, nacieron en Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires. Y cuando supe que Zamora es apellido vasco, por lo menos me dijeron eso, quiere decir que hubo un buen vasco que fundó la ciudad donde nacieron mis padres. Y como eso, muchas otras vivencias con los amigos vascos. Pero lo que más me acomplejó, voy a confesar, fue cuando un español me contó una anécdota que me dejó preocupado. Dicen que un grupo de argentinos de Buenos Aires, así fanfarrones y prepotentes, llegaron a España y fueron a un kiosco y entonces le dijeron, a ver, dame un faso. Y el español escuchó que eso para fumar, un cigarro, diréis cigarrillos o pitillos. Bueno, da lo mismo, dame eso. Y dame también, porque así hablan mis coterráneos, dame también fósforos, pues diréis cerillos. Y ya se empezaron a incomodar mis compatriotas y uno de ellos preguntó, decime una cosa, ¿cómo se dice tonto aquí en España? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman tonto aquí en España? Y entonces el español le dijo, pues os diré, a los tontos aquí en España no se los llama, se vienen solos por aerolíneas argentinas. Y cuando me contaron eso, me acomplejé, porque no se lo contéis a nadie. Yo vine por aerolíneas argentinas. Y peor todavía, el avión estaba repleto. Pero eso no se lo contéis a los demás porque aumentará mis angustias. De todos modos, vosotros sabéis disimular el dejo y vamos juntos a tratar de compenetrarnos de algo tan valioso como es la revelación del Apocalipsis. No sé qué es lo que vosotros sabéis sobre Apocalipsis. Probablemente muchos de vosotros ya habéis leído el Apocalipsis, es probable que lo hayáis estudiado, y frecuentemente cuando doy un seminario de revelaciones del Apocalipsis, que he tenido el privilegio de darlo en muchos países, tengo teólogos presentes también, los cuales me honran con su presencia, y frecuentemente dan sus aportes complementando o apoyando. Como es un seminario y no una conferencia, tendréis libertad de preguntar, y dentro de las limitaciones del tiempo, interrumpir, incluso disentir. Nada más lindo que la libertad respetuosa que nos permita disentir y de todos modos darnos el aprecio que corresponde a personas que deseosas de conocer la palabra de Dios, pues han recibido un poco de ese amor cristiano que nos permite amarnos también. De modo que tendréis plena libertad de preguntar, de comentar, de opinar dentro de los límites del tiempo. Aquel que no se anime a expresar sus preguntas de viva voz podrá escribirlas en un papel y hacerlas llegar y también serán atendidas. De hecho que los últimos años ha habido una proliferación saludable de traducciones de la Santa Biblia.
Y ha habido tanto traducciones católicas cuanto protestantes, aunque la Iglesia Católica ha estado a la cabeza en esas traducciones. En pocos años, más de una docena de buenas traducciones han salido a la luz en las imprentas católicas. Ya ni se habla prácticamente de Félix Torres de Amat, porque esa fue una especie de traducción pionera. Pero la de Nácar Colunga, de Bober Cantera, de Evaristo Martín Nieto, la Biblia de Jerusalén, y así podemos seguir enumerando y citando una tras otra, que demuestran que hay una especie de resurgir en la apetencia por conocer la palabra de Dios, y eso es bueno. El problema que muchas personas tienen, a pesar de amar la Santa Biblia y de respetarla y de estudiarla, es con el libro del Apocalipsis. Me acuerdo que el rector de la Facultad de Teología del IAE en San Pablo, yo hace 8 años radico en Brasilia, la capital de Brasil, me invitó para que en forma compacta presentase para el personal docente de esa facultad el seminario Revelaciones del Apocalipsis. Cuando terminó el seminario, una de las profesoras me dice: ¿sabe una cosa, licenciado? Yo leía la Santa Biblia como cristiana, pero cada vez que llegaba al Apocalipsis, lo leía rápido, apurada, como una especie de disciplina cristiana, como para decirle a mi Dios: Señor, tú viste que yo no dejé de leer nada de la Sagrada Escritura, hasta ahí todo estaba bien, pero de Apocalipsis no entiendo nada. Entonces dice, lo leía rápido, no le encontraba sentido. Y casi me animo a preguntaros, ¿cuántos de vosotros ya leísteis el Apocalipsis? Puedo ver las manos de los que lo leíste, una buena cantidad. ¿Y cuántos habéis sentido un poco de frustración porque hay partes que os cuesta entender? Puedo ver las manos, casi las mismas manos. ¿Y por qué? Bueno, eso queremos resolver en nuestro seminario. Por otro lado, habéis visto que no siempre el sentido, la idea que la gente tiene de Apocalipsis es la mejor. ¿Qué es lo que la gente normalmente piensa cuando usa la palabra Apocalipsis? ¿Qué idea expresa el común de la gente con la palabra Apocalipsis? Ayudadme un poco a ver. Catástrofes. ¿Qué otra idea surge en la mente cuando se usa la palabra Apocalipsis? Guerra. ¿Qué otra idea? El fin del mundo. ¿Qué otra idea? Idea de futuro. ¿Qué más? Misterio. ¿Qué más? Aquí veo hay alguien que conoce mucho de Apocalipsis, promesas, porque en realidad Apocalipsis, entre las promesas positivas y las negativas destinadas a estimularnos para el bien, tiene 67 promesas. En solo 22 capítulos, un promedio de más de 2 promesas por capítulo. Me alegro de que hayáis descubierto eso. A pesar de que generalmente se ha acuñado en el lenguaje actual una especie de concepto de que Apocalipsis es sinónimo de catástrofe, de calamidad o de cosa cerrada, de un misterio impenetrable, de algo que no se puede entender. Apocalipsis, lejos de ser eso, dice que es algo abierto a nuestra comprensión. Acompañadme en la hoja guía que recibiréis. Cada noche recibiréis una hoja guía, se constituirá en material de trabajo y de discusión. Allí tendréis incluso espacios en blanco para poder llenar. Aquellos que ya tienen su Biblia pueden abrir en Apocalipsis el capítulo 1, el versículo número 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo también número 1. Si tú me lees, Rafael. Vamos a ver allí los que tienen la edición de Sociedades Bíblicas Unidas. Podéis buscar en la página 1147. La ventaja de tener esa traducción es, como es la más difundida, la usé por ello, que allí está la página para el que no está muy práctico, encuentra más rápido. A ver, Rafael, ¿qué es lo que dice ahí de Apocalipsis? Dice libro oscuro, libro misterioso, imposible de comprender. Leí hace un tiempo un libro de Apocalipsis donde el autor decía que quedó sorprendido al ir a una librería de libros usados a ver si había algún libro de esos agotados, fuera de circulación y que fuera de su interés,
y vio que había una Biblia, y dijo, como él también era estudioso de la Biblia, qué interesante, alguien vende la Biblia, ¿por qué se habrá deshecho de ella? Y cuando comenzó a hojearla, le llamó la atención que habían arrancado todas las hojas del Apocalipsis. Y cuando leía eso, el autor puso allí, ¿será que ese se asustó del Apocalipsis? ¿O que no lo entendió? Y yo pensé, tal vez le faltó dinero, vendió la Biblia y valoró tanto el Apocalipsis que hizo algo malo. Cortó las hojas para guardarse el Apocalipsis y le privó al otro que lo compre esa Biblia del Apocalipsis. No sé por qué, pero vaya a saber qué le pasó a ese ciudadano frente al Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice en la primera palabra o la primera frase de Apocalipsis, donde quien lo escribe nos revela de qué se trata? A ver, Rafael, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Gracias. La revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Si es revelación, podéis completar allí en vuestra hoja guía en el espacio en blanco, si así lo deseáis. Apocalipsis no es algo imposible de leer. Apocalipsis no es algo cerrado, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si es revelación, quiere decir que se puede entender. ¿Y por qué razón? Ahí dice que es una revelación y tantos de vosotros que leísteis el Apocalipsis no pudisteis entenderlo. Porque así como nosotros expresamos ideas a través de palabras, y para leer las palabras tenemos que saber los símbolos gramaticales que constituyen el alfabeto, las letras, Apocalipsis fue revelado a través de otro lenguaje, el lenguaje de los símbolos. Y de la misma manera como aquel que no conoce las letras, mira el papel, se da cuenta que algo querrá decir eso, que alguna idea estarán expresando, pero no sabe cuál. Quien no conoce los símbolos del Apocalipsis, lee las palabras, se encuentra con símbolos, pero no entiende. Pero en este seminario queremos justamente ir conociendo los símbolos de Apocalipsis para que al leer la Biblia y encontrarnos con una revelación que se expresa en lenguaje de símbolos, entendiendo los símbolos, captemos la revelación. Por lo tanto, Apocalipsis no es un libro misterioso. Apocalipsis no es un libro secreto. Apocalipsis no es un libro cerrado. Es un libro abierto a nuestra comprensión. Pero la apertura a la comprensión se produce cuando sabemos leerlo. Y para saber leerlo necesitamos conocer el abecedario de los símbolos. ¿Queda claro? Puedo las manos de aquellos a quienes les va quedando claro. Ahora, ¿cómo es que nos llegó el Apocalipsis? Ahí en la pregunta 1. Notar que Apocalipsis pasó por toda una cadena santa. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces era importante. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En otras palabras, Apocalipsis no vino en plato volador, no nos fue revelado a través de vía satélite o cosas semejantes. Apocalipsis nos llega por medio de conductos santos. Proviene de Dios. Por lo tanto, ahí en la pregunta 1, cuando queremos saber la revelación de quién es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice en el Apocalipsis. Dios que es santo dio el mensaje. Un mensaje que es tan sublime, que tiene tanta significación, que solo puede conocérselo porque Dios lo reveló. Es que Apocalipsis nos habla acerca de lo que iba a ocurrir en los 20 siglos de historia cristiana, desde la primera venida de Cristo hasta nuestros días. Apocalipsis nos iba a revelar el paso
que iba a seguir la historia de la iglesia cristiana. Apocalipsis nos revela los grandes poderes políticos, económicos y sociales que iban a actuar, a veces tratando de oprimir y ahogar a la iglesia, otras veces acompañando a la iglesia, etc., y que ejercerían una poderosa influencia. Apocalipsis revela lo que ocurriría en nuestra época y penetra en un futuro que nos resulta próximo y en el más lejano también. Y es sabido que aunque los hombres pronostican y predicen, a veces aciertan, las más de las veces se equivocan, pero sorprendeos, la Santa Biblia tiene unas 3.300 profecías y ninguna ha fracasado. Y de ellas hay una enorme cantidad en el libro de Apocalipsis, porque es palabra de Dios. Ahora, allí revela lo que el hombre no puede entender por deducción ni por métodos inductivos, lo que el filósofo, en todo su afán y sed de exploración del pensamiento y de las ideas, llega a un punto en el cual proclama su frustración y su fracaso porque no puede penetrar en el arcano de los misterios del futuro. Eso que no es dominio del hombre se abre a la comprensión humana a través de la revelación de eso que solo Dios conocía y que lo muestra en el Apocalipsis. Permitidme recuperar el pensamiento que estaba iniciando. Dios, el dueño de todos los misterios y secretos, abre esos misterios a la comprensión humana al hablarnos en el elocuente lenguaje de los símbolos en el libro de Apocalipsis. Nos lo hace llegar a través de Jesús, el cual es santo, a través del ángel santo y a través de un apóstol santo, para ser redactado y escrito en un libro también santo, cual es la Santa Biblia, para que llegue al ser humano. Por lo tanto, Apocalipsis viene a través de un canal santo para bendecir al ser humano que tenga interés en conocer sus misterios. Dice claramente en el versículo número 5, si quiere leer profesor Calonge también. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos habla acerca de Jesucristo en su amor y misericordia, y en el versículo 11 dice así, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, etc. En otras palabras, a San Juan Apóstol se le dio la orden de escribir en un libro que es la Santa Biblia. Bueno, ahora ya tenemos el pensamiento introductorio, en esta clase también introductoria. Permitidme decir que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, por lo menos en 3 sentidos. Es la revelación, en primer lugar, de la persona de Jesucristo, pero eso lo discutiré en la segunda clase. Y lo hace en una forma majestuosa, digna de la época en la que estamos en estos días, cual es Semana Santa. Es espectacular e impresionante. Recuerdo que cuando dirigí mi primer seminario de revelaciones del Apocalipsis fuera de las aulas de clase para público en general, tuve allí la mujer que me catequizó cuando yo era un niño. Esa mujer piadosa que dedicó décadas a enseñar los principios cristianos a generaciones y generaciones de niños, estaba allí. Y cuando terminó el seminario, ella y el esposo, entre los dos, me abrazaron en el hall de la sala donde tuve el seminario, y llorando me dice, Daniel, te agradezco por el seminario de Apocalipsis. Lo había leído tantas veces ese libro, pero nunca me había dado cuenta que había tanto Cristo en el Apocalipsis. Tanto Cristo. Y es lógico, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Nos revela a la persona de Jesucristo y en forma majestuosa. Nos revela también el pensamiento de Jesucristo. Os sorprenderéis al ver que en Apocalipsis hay un enorme caudal doctrinal que revela el pensamiento de Jesucristo. Y tendréis la agradable sorpresa
de ver que prácticamente toda la doctrina que nuestro Dios dejó a su Santa Iglesia está en el libro de Apocalipsis. Notaréis otra sorpresa, que en el Apocalipsis todos los libros se encuentran y alcanzan su culminación. En el Antiguo Testamento, en forma de profecías, aparece Cristo, profetizado desde Génesis 3:15 en adelante. Los profetas nos hablan de Cristo que vendría. Los santos evangelios nos muestran al Cristo encarnado en los años que vivió sobre esta tierra para pagar el precio de la salvación. Los hechos de los apóstoles nos muestran a la iglesia naciente que va a proclamar el evangelio de salvación. Las epístolas nos instruyen doctrinalmente acerca de Cristo y parece que como en el Apocalipsis Dios hubiera tenido el plan de decir, ahora vamos a resumir toda esa gloriosa revelación en un solo libro y vamos a colocar allí en germen todo el pensamiento doctrinal de Cristo. Pero Apocalipsis, además de ser la revelación de la persona de Jesucristo, además de ser la revelación del pensamiento de Jesucristo, es la revelación de la obra de Jesucristo. En el credo nosotros habíamos aprendido que Jesús, ¿dónde está? Está sentado a la diestra ¿de quién? De Dios Padre Todopoderoso. Sí, pero dice eso, pero no nos explica qué es lo que está haciendo. Apocalipsis revela en forma fascinante los intrincados misterios de la obra salvífica que en nuestro favor realiza nuestro Señor sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y cuando San Juan dice, yo vi el templo de Dios abierto en el cielo, y comienza a decir en el lenguaje de los símbolos lo que el Cordero como inmolado, Jesucristo el Señor, realiza allí, descorre el velo de lo que el ojo humano no puede ver y revela una obra grandiosa. Y vamos a dedicar por lo menos 3 sesiones del seminario a discutir esa obra que realiza nuestro Señor sentado a la diestra de Dios Padre y que revela el Apocalipsis. Bueno, me estoy entusiasmando con esto y tenemos bastante más que ver. Muchos a veces tienen miedo de leer el Apocalipsis. No voy a preguntar quién de vosotros sintió eso porque os dará vergüenza decirlo y no quiero llenar de mentirosos el infierno. Quiero llenar el cielo de los que se salvan, pero no de mentirosos. Nada mejor que ser sincero, ¿no es cierto? Pero prudente de mi parte no poneros en aprieto con mis preguntas. Así que no os lo preguntaré, pero todos vosotros sabéis que algún vecino por ahí tuvo ese miedo. Y yo quiero deciros que Apocalipsis no es un libro destinado a crearnos problemas, no es el libro para perder el sueño en la noche. Notad en la pregunta número 2, ¿a quiénes promete Dios una bendición especial? En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, podéis completar ahí en la hojadía, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A quiénes promete Dios una bendición? Dice ahí, al que lee, vosotros que ahora estáis, no trajiste hoy la Biblia y yo gasté ¿cuántos duros en estas ampliaciones y transparencias? Por eso, traed vuestra Biblia para no llevarme a la quiebra con esto. Pero como no la tenéis hoy, yo amplié y fotocopié. Estáis leyendo allí una parte de Apocalipsis, una bendición que Dios prometió hace 20 siglos y que estuvo flotando en el tiempo como la paloma del Espíritu Santo, para posar en vuestro corazón en esta noche también. Vosotros que estáis leyendo esta porción de Apocalipsis, sabed que hay una promesa para el que lee. Y el que oye, no es solo leer, es prestar atención. Y los que guardan, no es solo leer y prestar atención, es también respetar. Coincido con lo que el jesuita decía, y no se puede ser culto sin conocer la Biblia. Pero
permitidme deciros que muchos cultos conocedores de la Biblia van a engrosar las filas de los que angustiados clamarán en el juicio final y que se encontrarán perdidos, porque no era solo saber, sino también respetar. Y cuando uno no es sincero, cuanto más sabe, peor. Entonces mejor yo no quiero saber más nada. Eso demostraría que somos tan insinceros y sabemos que no lo somos. Y el Dios dice, entonces va sobre tu cuenta todo lo que no quisiste saber también. Me acuerdo en una oportunidad haber oído de un caballero que estaba caminando y vio un bonito parque privado y tuvo deseos de entrar para pasear un poco. No se veía guardia ninguno por allí, pero vio un cartel que decía, no entre, cuidado, perro peligroso. Y pensó, bonita forma de evitar depredación. Pero yo no voy a hacer ningún daño aquí. Además, yo soy un hombre muy familiarizado con el arte de dominar los perros. No tengo el menor problema. De modo que saltó el cerco y comenzó a disfrutar del parque privado, pero no había caminado demasiado cuando apareció el perro más grande que alguna vez vio en la vida. Y después de gastar todas sus buenas artes para dominar al animal, se dio cuenta que las cosas estaban muy mal paradas y que el animal buenas intenciones para él no tenía, pero de cuidar la propiedad sí. De modo que le quedó un único recurso, correr, pero el perro corría más rápido que él, de manera que se trepó al primer árbol que encontró en el camino y jadeante llegó a la copa mientras el perro ladraba y saltaba y trataba de morderlo, y cuando más o menos se acomodó en una rama fuerte y secándose la transpiración mira para abajo al perro, ve que en la rama del árbol había otro cartel, y el cartel decía, ya se le había avisado abajo. En el día del juicio final, me parece que más de uno va a escuchar que Dios y sus ángeles van a decir, ya se te había avisado abajo, estaba todo escrito en el Apocalipsis. Pero aquí hay una promesa que demuestra la intención de Dios. Es la de hacernos bien. Y ahora que hemos entrado en este seminario de revelaciones del Apocalipsis, quiero que sepamos que desde el comienzo se aclara que se lo puede entender. Es revelación. Y desde el comienzo se aclara que nos hará bien conocerla. Será bienaventurado, le hará bien, será feliz, tendrá una bendición de parte de Dios el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro profético. ¿Va quedando claro? ¿Hay alguna pregunta, sin embargo? No hay preguntas. Avanzamos entonces. En ese sentido, quisiera que entremos, por ejemplo, en la parte de la comunicación por símbolos, allí en la pregunta 4, para ver qué método usó Dios para dar a San Juan la revelación de Apocalipsis. Ya algo habíamos visto, buscad los que trajisteis vuestra Biblia en la página 1141, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 11 y 12. La pregunta, ¿qué métodos usó Dios para dar a San Juan la revelación de Apocalipsis? Ahí dice así, el que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro, ¿qué cosa? Lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias y da la lista de las iglesias. Pero después dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro. Después vamos a explicar el simbolismo de eso. 2 palabras claves, lo que ves y la voz del que hablaba conmigo. O sea, a Juan se le muestra y se le hace oír. ¿Cómo llamamos a ese método de comunicación donde se muestran cosas y también hay audio, hay sonido? Audiovisuales. Y nos sentimos muy modernos, porque en esta época tenemos grandes audiovisuales. Me acuerdo cuando estaba en Egipto, nos fuimos de día primero a ver las pirámides, tratar de treparla, pasar calor metiéndonos
el pasillo que va a la cámara del rey, la cámara de la reina, todo bien, pero de noche nos fuimos a un gigantesco audiovisual al aire libre, allí alrededor de las 3 famosas pirámides de Kefren, Keops y Micerino. Gigantesco audiovisual. El hombre moderno en lugares turísticos interesantes, no solo allí, en Europa, en muchas partes también los hay, esos audiovisuales. Interesante que ya hace 20 siglos Dios le revela a San Juan a través de audiovisuales, pero mucho más espectaculares, cosas prodigiosas que tienen que ver con sus días, pero que se proyectarían a través del tiempo para llegar a nuestros días y penetrar en el futuro también. Fue como si Dios le pintase a través de elementos simbólicos todo lo que iba a ocurrir. Y en ese sentido, quiero deciros que dice claramente en el libro del Apocalipsis que básicamente serían cadenas progresivas, proféticas, porque se le menciona a San Juan, por ejemplo, que debía haber, según Apocalipsis 1:19, que él recibiría la revelación de cosas, dice, escribe las cosas que has visto y las que son. En otras palabras, eso es presente, los días de Juan. Y las cosas que deben suceder pronto, dice en el versículo 1. En otras palabras, un futuro cercano, próximo a San Juan. Y las cosas que han de suceder después de estas, dice en Apocalipsis 1:19. En otras palabras, un futuro lejano. Eso nos ayuda a entender que en el primer libro de Apocalipsis, allí donde comienza el libro, ya se nos aclara que hay revelaciones que irían en forma progresiva. Desde la época de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, los días de San Juan, hacia la segunda venida de Cristo. Eso es importantísimo para abrir nuestros ojos a la comprensión, digamos, de cadenas proféticas como la de las 7 iglesias del Apocalipsis, la de los 7 sellos del Apocalipsis. Cuando vosotros habéis oído hablar de los 4 caballos del Apocalipsis, hay un autor español que escribió un libro que llegó a Sudamérica y allá se lo leyó mucho, los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 caballos del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis son parte de los 7 sellos del Apocalipsis. Solo que separados del contexto apocalíptico, algunos se desorientan y parece como que le quisieran hacer decir al Apocalipsis cosas que no están en el Apocalipsis. Pero tenemos que aprender a dejar el Apocalipsis en el contexto en el que Dios lo revela. Y allí se aclara, desde el comienzo, en el capítulo 1, que hay cadenas progresivas, cadenas proféticas progresivas, que arrancan con las cosas que son los días de San Juan y que se proyectan hacia el futuro, en el futuro próximo y en el futuro lejano, las que son las que han de suceder pronto y las que han de suceder después de estas. Y os aseguro que cuando entremos en el estudio de esas cadenas progresivas, os fascinaréis. Gigantescos audiovisuales en la rocosa isla prisión de Patmos, isla prisión de alta seguridad, donde los enemigos políticos del César y aquellos que no se animaban a matar, pero que tampoco los querían tener en la comunidad, los colocaban ahí en medio del mar Egeo, isla rocosa, inhóspita, de la que a nado nadie podía salir. Allí habían desterrado a San Juan Apóstol. Y es en ese lugar donde tenía suficiente tiempo para pensar y para meditar. Yo creo que uno de estos días Dios nos va a mandar a más de uno de los estresados a una isla al estilo de Patmos, para que nos desconectemos un poco de la computadora, del ordenador, que nos desconectemos un poco de todos nuestros negocios y problemas para tener tiempo de pensar y meditar en las cosas trascendentes. Y es ahí en esa isla, en ese lugar, donde Dios le pinta a través de gigantescos e impresionantes audiovisuales las cadenas proféticas que marcan las grandes líneas de la historia de la humanidad y especialmente la historia del pueblo cristiano desde aquellos días hasta el final de los tiempos. ¿Va quedando claro hasta aquí? Avanzamos entonces un poco más. Ahora,
alguno dirá, ¿y por qué es que Dios revela estas cosas a través de símbolos en lugar de hablar directo? No podía, por ejemplo, decir, bueno, Juan, yo quiero que sepas que Europa va a pasar por todas estas alternativas. Y dentro en la euforia de las democracias. Y el mercado común europeo pintaría grandes posibilidades económicas, pero yo quiero que tú sepas que ese es un camino conducente a esta otra situación que tendrá que ver con la crisis final y finalmente detrás de ello viene Cristo. ¿Por qué no se lo dijo así, en un lenguaje como el que manejamos ahora? Bueno, aprendí dos cosas. Primero, que yo no tengo derecho a censurar a Dios porque Él siempre sabe más que yo. Me las gana todas. ¿Qué me voy a poner a discutir con Dios? Dice la Biblia, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Solo aquel que se olvidó que es inteligente se pone a discutir con Dios. A veces bajo el peso de una tremenda presión emocional, un estrés que va disolviendo nuestras energías y nos hunde en la depresión, nos olvidamos de que somos inteligentes y discutimos con Dios. Y no os quiero censurar por eso. Ocurre. Pero en un cuadro de normalidad, me parece razonable aceptar que Dios sabe más. Y en segundo lugar, como Él dice que me quiere revelar algo, seguro que me va a dar la clave para entenderlo. ¿Sabéis que Jesús habló en parábolas? ¿Quién de vosotros no escuchó? En la homilía antes de la misa al sacerdote, si es un adventista, en el sermón del pastor, iba a decir si es hebreo en la sinagoga judía, no, ahí no usan el Nuevo Testamento. Pero ¿quién no escuchó las parábolas? Parábolas que cuenta algo, pero que tiene un sentido para enseñar algo también. Las parábolas expresan símbolos verbalmente. Apocalipsis es más completo, además del símbolo verbal, aparece el símbolo visual. Y en ese sentido, en la pregunta que tenemos ahí, la número 5, nos dice por qué Jesús habló en parábolas y nos dio el libro de Apocalipsis en símbolos. En el Nuevo Testamento siempre, lógico, porque ahí habla Jesús nuestro Señor, la página 947, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, el versículo número 10. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué hablaba así? Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Quiere decir que aquellos que tienen genuino interés en saber las cosas de Dios y que son sinceros. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sincero? El profesor, como él es historiador, lo sabe, ¿no es cierto? A ver, profesor, ¿de dónde viene la palabra sincero? Viene de la antigua Grecia, se esculpía, creo que se esculpía alguna estatua, pues los marmoristas que ofrecían, diríamos, esos mármoles para esculpir las estatuas de los grandes clásicos, pues podían ofrecer trozos de mármol o trozos de piedra agrietados, pero que ellos tapaban con cera, de manera que los compradores, los escultores no pudiesen ver. Entonces parecía el granito o aparecía el mármol sin ningún tipo de falla, porque estos vendedores habían camuflado y habían tapado, diríamos, las diaclasas que se llaman, digamos, en geología. Parecían comerciantes del siglo XX. Y entonces disimulaban de tal manera el bloque de granito, el bloque de mármol, que aparecía sin defecto a la vista del comprador, del artista. Únicamente cuando el artista cincelaba el bloque, pues aparecía la falla. Entonces había que comprar
sobre todo un trozo de mármol sincera. En otras palabras, cuando decía sincera, quiere decir que no tapaba nada. Y todavía se complicaba más, porque algunos escultores novatos o inescrupulosos, por ahí se les escapaba la herramienta y aparecía una raya, entonces la tapaban con cera, le daban un par de lustraditas, ya disimulaban. Y cuando la pieza era genuina, que no habían tapado nada, como escultora, tú me entiendes mejor, entonces había algunas esculturas que decían, sincera, en otras palabras, aquí no se tapó nada con cera y unas lustraditas. Y muchos en esta época no son sinceros porque ocultan algunas grietas de carácter o de pensamiento, las tapan con apariencias y un par de lustraditas dialécticas y todo queda bien. Pero sincera es la persona que no hace eso. Solo las personas sinceras son las que podrían entender. Para los demás, esos símbolos serían incomprensibles. Y hay todavía algo más, y esto es muy terrible, alguno de vosotros se va a enojar. Jesús dice, no deis perlas a los puercos. ¿A los puercos o a los cerdos? ¿Cómo se dice acá? Las dos cosas. Pero no hay de esos aquí, ¿no? Ah, no, tú eres historiador, conoces el pasado, el presente no. Entonces, Jesús dice que no hay que dar perlas a los cerdos, a los puercos. En otras palabras, aquel que no va a valorar, no tiene sentido darle. En otras palabras, hace falta sinceridad para poder entender. Y hay todavía una cosa más. Los cristianos, durante la época en que San Juan escribió esto, durante el Imperio Romano, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Entonces, muchos de esos paganos, por ahí encontraban o conseguían una copia del Apocalipsis, lo leían y decían, esto no tiene peligro para nosotros. Resulta que Apocalipsis hablaba mucho del Imperio Romano. Pero también hablaba de cosas que algunos no entienden ahora y que si las entendieran, perseguirían a los sinceros. Y para proteger a los sinceros de aquel tiempo y de este, es que Dios habla a través de símbolos para que solo el que tenga sinceridad y quiera estudiar, buscando en la Santa Biblia, encuentre los símbolos y entonces entienda. No sé si me voy haciendo claro. Lo diré un poquitito más claro dentro de un momento. Por ejemplo, vamos a ver el método cristiano para entender los símbolos de Apocalipsis y también el método cristiano para entender no solo los símbolos de Apocalipsis, sino cualquier parte profética que no podamos entender. ¿Por qué lo llamo método cristiano? Retrocedamos a la pregunta 3. Porque fue el método de Cristo. Nuestro Señor encontró a los santos apóstoles en un momento crítico cuando no entendían un hecho profético importante como fue la crucifixión del mismo Jesús. Y notad, ahí en la página número 973, ¿qué método usó nuestro Señor Jesús para ayudarles a entender la parte de la profecía que no podían entender? Notad, dice en San Lucas capítulo 24 del versículo 25 hasta el 27. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Les costaba captar una parte de profecías, y esto es importante porque Apocalipsis es un libro de profecías. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés. Moisés es el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, comenzando desde la primera parte de la Santa Biblia y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Podéis completar allí en la hoja guía. El método cristiano, o sea, el que usó Cristo, porque cuando hablamos en filosofía del método kantiano es porque Emmanuel Kant tenía su método. Cuando hablamos en filosofía del método aristotélico, estamos refiriéndonos a un método acuñado por Aristóteles. Cuando estamos hablando en psicología del método freudiano de resolver los problemas de la persona es porque lo acuñó Freud. Entonces, el método acuñado por Cristo, yo tengo derecho a llamarlo método cristiano. El método cristiano de estudio de la Biblia y especialmente de las profecías es recurrir a lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre el tema.
Los de vosotros que conocéis de Escritura me vais a entender mejor. ¿Recordáis que en los días del profeta Daniel, una mano misteriosa en el palacio de Belsasar, en esa noche de desenfreno, escribió en la pared Mene, Mene, Tekel, Ufarsin? Los sabios de la corte no lo entendieron, pero fue el llamado Daniel el profeta y lo entendió. ¿Qué lección de estudio y comprensión profética da eso? No vayáis a la literatura secular para tratar de entender las profecías bíblicas. No busquéis en la literatura de los filósofos y pensadores humanos, porque ellos revelan el pensamiento humano, y en cambio Apocalipsis es la revelación ¿de qué? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y quién la dio? Dios. O sea, la revelación divina jamás podrá entendérsela usando como elementos ilustradores para comprender el pensamiento humano. El pensamiento humano no puede aclarar al pensamiento divino, a la inversa sí. Por lo tanto, el método cristiano es el método. No ir a lo que escribían los autores contemporáneos de Juan, la literatura apocalíptica, apócrifa o extrabíblica, para pretender a través de ella entender el pensamiento apocalíptico bíblico. Y sé de qué estoy hablando porque yo enseñé Apocalipsis en la Facultad de Teología y enseñábamos acerca de los apocalipsis apócrifos y de la literatura apocalíptica extrabíblica. Y yo sé muy bien de qué estoy hablando cuando digo que muchos teólogos pretenden explicar el Apocalipsis de la Biblia basado en los apocalipsis no bíblicos. En otras palabras, le están dando supremacía al pensamiento humano sobre el pensamiento divino y quieren aclarar el pensamiento, la revelación bíblica a la luz de la revelación humana, y eso es ridículo. No fueron los sabios con el pensamiento humano que revelaron la escritura de Dios en la pared en la noche del banquete de Belsasar. Fue el hombre de Dios, inspirado por Dios, que pudo explicar el pensamiento de Dios. Por lo tanto, ¿cómo haremos para interpretar el Apocalipsis? Me daré el lujo de dejar de lado el pensamiento humano y el verdadero lujo de sumergirme en el pensamiento de Dios revelado en la Sagrada Escritura, para que sea Dios quien aclare a través de las Sagradas Escrituras lo que Él nos dice en esa parte de las Sagradas Escrituras que se llama Apocalipsis. Ese es el método más seguro, porque Dios sabe de qué está hablando cuando habla. No es que Jesús necesitó hacer esto, porque Jesús nuestro Señor no tiene problemas para saber el pensamiento de Dios, porque Él viene de Dios, Él es divino. Él lo hizo para enseñarnos la metodología a seguir. Él podría directamente haber dicho así, así y así. Pero para enseñarnos, insisto, la metodología que debemos aplicar, Él hizo lo que nosotros debemos hacer. Y comenzó de una punta de la Biblia y se fue hasta la otra. Comenzando desde Moisés, comienzo de la Biblia. Y siguiendo por todos los profetas, lo que escribieron los demás en la Santa Biblia. Les declaraba en todas las Escrituras, de punta a punta, lo que de él decían. Ese es el método cristiano de estudio de la Biblia y es el método que aplicaré en este seminario, por el cual tendremos un buen margen de seguridad de que no estamos equivocándonos. Por lo tanto, buscaremos en la Santa Biblia el significado de los símbolos apocalípticos. Y os aclaro que no menos de 270 declaraciones de Apocalipsis usan símbolos y vocabularios que ya estaban en el Antiguo Testamento. San Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento y él se expresa en el vocabulario de la Biblia al hablarnos de Apocalipsis. Por lo tanto, buscaremos en la Biblia los símbolos de Apocalipsis para entenderlo. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Avanzamos entonces? ¿Os escandalizáis porque Apocalipsis usa símbolos? Si nosotros también usamos símbolos en la actualidad. Permitidme ilustrarlo. Aquí tenemos diversos ejemplos de lenguaje simbólico que usamos en esta época. ¿O estoy equivocado? A ver, vamos a hacer un examencito. ¿Qué significa esto? ¿Esto otro?
Esto, estáis bien en matemáticas. ¿Qué leéis aquí? 4 menos 2 igual 2. El 4 es un símbolo, el 2 es un símbolo. 1 más 2 igual 3. Esos son símbolos matemáticos. ¿Y qué quiere decir esto? No, esto aquí es España. ¿Qué quiere decir esto? ¿No se usa aquí este símbolo? ¿Prohibido qué? Prohibido estacionar. ¿O usáis la P para parquear aquí? ¿Cómo usáis? Este mismo cine. Por eso decía es España. Y aquí en Euskadi decís prohibido España. Ahora os estoy entendiendo. O sea, sin la E. Aquí lo usáis sin la E. Pero si hubiera estado sin la E, todos entendíais. ¿Qué es eso? Símbolo de tránsito. Y esto, como yo no lo sabía, las proporciones bien la hice mal. Pero vosotros me perdonáis. La franja del medio amarilla tenía que ser más ancha. ¿Esto qué es? Una bandera. ¿Y la bandera qué es? Símbolo patrio. Así como tenemos símbolos matemáticos, símbolos de tránsito, símbolos de patrios, las letras, ¿qué son? Símbolos gramaticales. Vemos esas letras, las leemos y las entendemos. Contaba el otro día en el otro seminario lo que me pasó cuando yo era una criatura, tenía unos 5 años, 4 o 5 años, y estaba yendo con mis padres para visitar a nuestros tíos. Estábamos ese tiempo en Florida y nos íbamos a la villa, a la ciudad que fundó aquel Vasco Zamora, Lomas de Zamora. Y claro, es un viaje en tren, un tramo en ferrocarril, otro en subterráneo, otro o metro, como llamáis por aquí, otro en tren, en total como 1 hora y media. Y a un niño de esa edad, quedarse quieto, sentado 1 hora y media, se le hace una eternidad. Y mi padre probó diversos métodos pacíficos para que me quedara tranquilo. El último método pacífico que usó fue prestarme el diario. Y yo cogí el diario, en Argentina decimos agarré el diario, pero un amigo español que tengo, David Gullón, me dice, tú tienes garras como los animales que agarras el diario. Entonces aprendí, cogí el diario. Estoy aprendiendo a hablar, Rafael. Entonces cogí el diario y yo miré qué hacían los adultos y vi que extendían el diario y leían, y algunos movían los labios y la cabeza, y yo comencé a hacer lo mismo. Tiré todo lo que pude en mis brazos, que en ese tiempo eran bracitos, para extender el diario, y hacía lo mismo que los adultos. Y el que tenía frente mío comenzó a reír. Y cuando vi que se reía me puse nervioso. Así que miraba al que me reía, miraba cómo hacían los otros, y hacían así nomás. Así que yo me aseguraba bien, lo hacía también, y este se reía más todavía, así que yo tenía un ojo en el diario y el otro lo paseaba entre ese ciudadano y los otros ciudadanos, y quería hacerlo bien, hasta que el otro no aguantó más y me dice, querido, tienes el diario al revés. Como yo no conocía esos símbolos gramaticales, me daba lo mismo tenerlo al derecho o al revés. Y muchos con el Apocalipsis tratan de hacer como que lo entendieran, pero hasta que no entiendan los símbolos proféticos, darán lo mismo al derecho o al revés. Pero en este seminario los entenderéis. Hay también símbolos proféticos, y vamos a ver ahora algunos ejemplos de símbolos proféticos. Por ejemplo, en Apocalipsis aparece una bestia semejante a un leopardo, con 7 cabezas, con 10 cuernos. Aparece una meretriz, una ramera vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, con un cáliz de su fornicación en la mano. Aparecen aguas simbólicas, aparecen cuernos simbólicos. ¿Y cómo saber lo que significa todo eso? Vamos a tratar de ver un poco de este asunto. Por ejemplo, allí como parte siempre de la pregunta 5 que habíamos dejado trunca, quiero que veamos, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en la página número 822, Daniel capítulo 7, y allí el versículo número 23, Daniel 7, 23. A ver allí, Rafael, qué significan los
cuernos. Cuernos se dice aquí, ¿no es cierto? Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. La bestia entonces es símbolo de reinos. La cuarta bestia, un cuarto reino. Entonces, en profecías bíblicas, las bestias son símbolos de reinos. Leamos un poquitito más. El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, pillará y despedazará. Así que las bestias en profecía no son términos despectivos, sino que es un lenguaje simbólico para hablar de poderes, de reinos. ¿Y de los cuernos nos dice alguna cosa por ahí, Rafael? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Podéis agregar, las bestias significan reinos y los cuernos son reinos o reyes también. ¿Y qué significará, por ejemplo, las aguas? ¿Y qué significarán, por ejemplo, las cabezas de esa bestia? Vamos a la página 1153 en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Después volvemos para atrás a Ezequiel. Pero ahora, Apocalipsis 17:15. Léemelo rápido. Dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que las aguas son pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas. Sigamos leyendo un poquitito más para ver, por ejemplo, también en el capítulo número 17, ya lo sacaste, bueno, está bien. Quería que viésemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 9, a ver qué es lo que significan, por ejemplo, las cabezas. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta esa mujer simbólica. Y hay otro símbolo también en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Jehová 40 días, día por año te he dado. En la escala profética un día representa un año. Ahora empezamos a entender mejor. Cuando nosotros leamos, por ejemplo, en Apocalipsis, que aparece una mujer simbólica, sentada sobre una bestia, sentada sobre muchas aguas, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, el que actúa durante 1260 días, ahora empezamos a entender. Está hablando aquí de un poder, de un reino, esta bestia, que tiene una influencia supranacional o internacional. Un poder que está sentado sobre muchas aguas que son naciones, muchedumbres, lenguas, pueblos, etc. Un poder internacional, supranacional, que ejerce poderosa influencia sobre 7 cabezas, que son 7 montes desde donde actúa, porque está sentada en ese lugar, pero que gobierna a través de 10 reinos. Interesante, cuando cayó el Imperio Romano se partió en 10 pedazos, que tuvieron origen en 10 tribus bárbaras, ¿no es cierto?, que invadieron lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. ¿Será que está hablando de Europa? ¿Hacia dónde marchan las democracias europeas? Ahora, tendría poder por 1260 días proféticos, o sea, 1260 años. Interesante. Y ahí entra en juego un número que es 666. Hoy no quiero hablar de la prostituta porque se me van a enojar. Pero ahí habla también. ¿Cuántos quieren saber de qué se trata con la ramera y el 666 y todo lo demás? Entonces tendremos público durante el seminario, Rafael. Porque, no, todo un día solo no puedo darlo. ¿Os interesaría que imprimamos, Rafael, no te había hablado de esto, pero aquí tenemos 89 símbolos proféticos, mostrando el símbolo y en qué parte de la Biblia está la aplicación para conocer los símbolos proféticos, como para poder doblarlo y tenerlo ahí en la Biblia, así cuando leéis las profecías, encontráis en la Biblia el sentido de ese símbolo para entender de qué habla. ¿Cuántos os interesaría? Puedo ver las manos. Rafael, ya que imprimieron tantas cosas, después de imprimir una más. A la salida, los que tengáis interés en recibir gratuitamente esos símbolos proféticos,
dad vuestro número de inscripción y entonces al imprimirlo en esta semana os lo haremos llegar. De paso, los que estaban inscritos en los seminarios anteriores, marcad la asistencia para el certificado de asistencia, pero no necesitáis inscribiros. El número que ya teníais de los otros seminarios vale para este. Pero los que no estabais inscritos, es gratuita la inscripción también. Esto con donaciones voluntarias que da la gente y que vosotros los que querráis podéis dar la donación y el que no quiere no la da. Donación voluntaria significa ninguna obligación de dar y todo el derecho de ayudar al que sí quiera hacerlo. De manera que no estaréis presionados a pagar alguna cosa. Pero el que quiera dar donación es libre de hacerlo porque así es como se lleva adelante. Entonces, podéis inscribiros, que también es gratuita la inscripción, os darán un carnecito para sellar la asistencia a fin de saber quién merece el certificado de asistencia y aprovechamiento e indicar ese número para que os anoten en un papel a fin de poder recibir la lista de símbolos. Cuando termine de aquí 15 minutos la sesión del seminario, habrá media docena de personas aquí y también alguno en aquel hall para que podáis inscribiros. Es gratuita la inscripción. ¿Qué ventajas tiene inscribirse? Primera ventaja, que si perdéis alguna lección, algún día que no pudisteis asistir y queréis conseguir la hoja guía, reservaremos para los inscriptos las hojas guías de los días que pierdan. Porque alguna noche, tal vez por un compromiso, un problema de salud, tal vez no podéis venir. Garantizaremos el material impreso solo a los inscriptos. En otras palabras, a partir de mañana solo recibe la hoja guía el que exhibe el carnecito de asistencia, que es la única manera que tendremos de garantizar el material al inscripto, lógico. El que no quiere inscribirse entra igual y escucha, pero el material impreso solo para el inscripto, que es gratuito el material impreso. ¿Quedó claro? Y aquel que no tenga ejemplar de la Sagrada Escritura, ahí hay de la Biblia, las Biblias de Ediciones Paulinas es más cara. El que quiera puede comprar, y la de Sociedad Bíblica Unida, que conseguimos una partida grande a un precio muy especial, y que es la que coincide el número de página de aquí, está, ¿cuánto dijiste? 400 pesetas. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más porque quiero terminar a la hora exacta. ¿Cómo hacer para entender la Sagrada Escritura? Ya un poco hemos visto, los símbolos nos ayudarán. De aquí a poco vosotros podréis saber qué significan los solemnes mensajes enviados a las 7 iglesias. Eso lo veremos en la hoja guía número 5. ¿Qué significan los 4 misteriosos jinetes del Apocalipsis? Lo veremos en la hoja número 9. En la misma hoja, ¿qué son los 4 caballos y los 4 jinetes? Las 7 trompetas, lo tendremos en la lección 24. Los 2 testigos de Cristo en la 23. Muchas veces habrá oído hablar del milenio de Apocalipsis 20, en la hoja guía número 7, la sesión 7. El 666 con su clave fascinante de interpretación en la sesión número 18. ¿Qué representan los famosos 7 sellos en la sesión número 9? El tremendo y significativo mensaje de la mujer vestida del sol. Esa mujer, esa virgen o de aspecto virginal que aparece en Apocalipsis capítulo 12, lo veremos en la sesión número 17. Lo mismo que la gran ramera de Apocalipsis 17, tendremos que esperar a la sesión número 21. Las plagas últimas que caerán sobre la tierra, lo veremos en la sesión 20. ¿Cuál es el gran personaje de Apocalipsis como para poder seguir el hilo y entender la trama de Apocalipsis? Será la sesión de mañana. Y Apocalipsis revela una guerra, una lucha por el control de la mente. Eso lo veremos en la sesión de pasado mañana, la sesión número 3. Cada sesión es importantísima. Permitidme deciros que en lugar de estudiar capítulo por capítulo, que es uno de los métodos de estudio, yo enseñaba en el seminario Apocalipsis de esa forma, he preferido en estos seminarios, no como lo hacía en la facultad, capítulo por capítulo, sino enseñar tema por tema, por lo siguiente. Al hacerlo por temas, puedo ir graduando los temas. Por ejemplo, el de hoy, la introducción, os ha ayudado a tener una apertura a lo que será el Apocalipsis. Y entonces he colocado los temas en forma gradual para que cada tema os facilite la comprensión del siguiente.
es un método más simple de comprensión de Apocalipsis. Cada sesión tratará una unidad temática y esas unidades temáticas las he colocado con dificultades progresivas para que lo aprendido antes ayude a resolver la dificultad siguiente. Encontré que es el método más práctico. Por eso tratad de seguir el hilo de cada uno de los temas. Pero quiero que veamos un poco acerca de la autoridad de la profecía bíblica, que esto también es importante, y para ello aplicando el método cristiano del estudio de la Biblia, o sea que la Santa Biblia explica a la Biblia. En otras palabras, que se debe explicar a sí misma, recordáis lo que habíamos visto al principio. Es de origen divino el Apocalipsis porque es revelación de Jesucristo, por lo tanto viene de Dios a través de Jesucristo, por medio de su ángel, se lo da a San Juan, que lo escribe en la Santa Biblia. Por lo tanto, quiero que veamos ahora lo que dice el apóstol San Pedro, el príncipe de los apóstoles, a quien nadie que se jacte de ser cristiano, aunque no hay que jactarse, nadie que se considera cristiano podrá dejar de respetar. Yo por lo menos lo respeto. Allí en la pregunta 8, ¿cuánta autoridad hay en la palabra profética? Notad qué interesante, el apóstol San Pedro, que tuvo grandes revelaciones de Dios. Es en la pregunta 8, la página 1131, segunda de San Pedro, capítulo número 1, versículos 16 y 19. Por encima de las manifestaciones sensoriales, como fue en el monte de la transfiguración captar la gloria de Jesús, ser testigo del Cristo resucitado, por encima de las captaciones sensoriales a las que algunos magnifican, San Pedro le da valor a la palabra profética. Notad lo que dice. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí corté para ahorrar espacio la parte de los versículos 17 y 18. En el 19 dice, después de analizar lo que él captó de lo sensorial, tenemos también la palabra profética más segura. Hay más garantía en la palabra profética que en la percepción sensorial que puede ofrecer espejismos o distorsiones. De paso, permitidme hacer una pregunta. No nos cabe duda de que aquí tenemos un segmento mayor que el otro, ¿no es cierto? Proporcionalmente, ¿cuánto mayor es este segmento que aquel otro? Proporcionalmente estoy hablando, ¿no? Aquí dice que son 11 centímetros y medio, y aquí que son, 12 centímetros y 12 centímetros. Visualmente parece mayor el de abajo que el de arriba, pero con la regla nos damos cuenta que los dos eran iguales. ¿Qué llamamos a eso? Ilusión óptica. Por eso San Pedro dice, no te bases en lo que te parece, porque tú puedes ser muy sincero cuando te parece una cosa, pero más segura que tu percepción, que puede sufrir una ilusión óptica, o que puede sufrir algún otro efecto distorsionante, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí viene algo importante. Nadie tiene derecho a interpretar la Sagrada Escritura como quiere. Por eso os decía que no busquemos en la literatura secular la explicación de las profecías de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Sagrada Escritura debe ser estudiada a la luz de las Sagradas Escrituras, el método de Cristo. La Biblia tiene que explicarse a sí misma. Y notar qué interesante lo que dice allí en el final de Apocalipsis. Esto es
aplicación del método cristiano, que Apocalipsis nos diga qué hay que hacer con lo que está escrito en el Apocalipsis. Por ejemplo, ahí en la parte, el punto B de la respuesta a la pregunta número 7, porque estamos con la pregunta 7, yo ahí retrocedí. ¿Qué dos cosas Dios nos advierte al interpretar la profecía? En primer lugar dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo dice San Pedro, es palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, o sea, se va a perder. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, o sea, se va a perder. Y esto es palabra de Dios también. Hemos aprendido entonces algo importantísimo, y es que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Volviendo al pensamiento primero. Perdonad que estoy yendo más rápido, pero quiero respetar el horario. Me quedan 5 minutos que los voy a aprovechar bien, por cierto. ¿Cuál es el origen del Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Viene por canales santos y está registrado en la Santa Biblia para que el pueblo de Dios, los sinceros, entiendan la revelación de los grandes misterios de Dios. La Biblia debe estudiarse bíblicamente, no por interpretación privada, sino que cuando hay algo que no entendemos, tenemos que buscar en otras partes de la Biblia la explicación para entenderlo. Lo hizo Jesús. Es el método cristiano. No se le puede quitar, no se le puede agregar. San Pedro dice el por qué. Porque es palabra de Dios. La Biblia debe explicarse a sí misma. ¿Cuántos están de acuerdo con este principio? Puedo ver las manos. Y ese es el método, el principio que usaremos para el análisis de Apocalipsis. Ahora, vamos a la última parte de nuestra hoja guía de hoy. Por ejemplo, en la pregunta 8, ¿cuánto de la Santa Biblia es inspirado? Ahí hay una declaración interesantísima del apóstol San Pablo. En la pregunta 8, página 1106, es el segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Notad lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios. Podéis completar entonces. ¿Cuánto de la Santa Escritura es inspirada por Dios? Toda. Podemos tener confianza y útil para enseñar, para redarguir, o sea, convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuáles son las bendiciones prometidas por Dios para el estudio del libro de Apocalipsis? Ya que una de las damas que está aquí dijo hay promesas, y que es verdad. Hay algunas promesas importantes. Primera, en San Juan capítulo 7, versículo 17, o sea, el mismo que escribió el Apocalipsis escribió el Evangelio. Y San Juan dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pregunta 9, entonces, ¿qué seguridad tenemos de que podemos comprender el significado de las revelaciones que Dios nos da en su sagrado libro? Ahí dice nuestro Señor, y cuando promete el Señor, se cumple. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y yo quiero. Claro, a veces me manda a hacer cosas que están contra mis planes, ¿no? Porque el corazón egoísta planea de acuerdo a su carnalidad. Y Dios me orienta por un camino más honesto y de espiritualidad. Cuando dice que no debo codiciar la mujer de mi prójimo, los ojos por ahí se me van. Pero la Biblia me dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y tengo que cerrar los ojos, mirar para otro lado. No me gusta, porque mi naturaleza carnal me hace desear que eso no estuviera en la Biblia, ¿no? Pero si la Biblia lo dice, pues tendré que decirme a mí mismo, Daniel, vas a sujetar tu naturaleza y vas a respetar la palabra de Dios. Y como eso con cualquiera otra cosa que Dios diga. Entonces, no es si me gusta o no me gusta, sino si Dios lo dice, está bien. Eso significa el que quisiere hacer la voluntad de Dios.
someternos a lo que Dios dice, no porque lo queremos o nos gusta, sino porque como Dios lo dice, empezamos a querer lo que Él dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. En otras palabras, si tú eres sincero o eres sincera, pídele a Dios que te ayude a entender y lo vas a entender. Como Dios dice que no hay que dar perlas a los puercos, si no eres sincero, Dios dice, ¿para qué iluminarlo? Va a leer y no va a entender. Pero si eres sincero, sincera, Dios dice, la revelación de Jesucristo fue dada para ti. Y la vas a entender. La vas a entender. Pero hay que practicarla, ¿eh? Hay que practicar. Y entonces, ya terminando nuestra sesión de hoy, en la pregunta última, nota cuál es la promesa que Jesús hizo a los que obedecen. Ya que hay 67 promesas, leímos una al principio, Apocalipsis 1:3, cerremos con otra promesa, en este caso Apocalipsis 3:10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ahora tantos angustiados por el problema de la capa de ozono, por la lluvia ácida, por la contaminación atmosférica, por la eventual posibilidad de que alguna otra usina al estilo de Chernobyl por ahí se destroce y que la contaminación atómica nos envenene y destruya la vida sobre el planeta, y problemas reales, y peores vendrán. Algunos cuando ven que Apocalipsis revela muchas de esas cosas, se asustan. Pero cuando yo veo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, decido ponerme de parte de Dios, respetar su revelación, obedecer sus principios y que lo demás venga. Porque hay una promesa, y es que el Señor me guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. ¿Quedó claro? Notad que yo coloqué como sugerencia una decisión allí. Leedla a ver si puede ser la vuestra también. Comprendiendo el gran privilegio que Dios me da de conocer las verdades espirituales concernientes a Jesús en el libro del Apocalipsis, deseo respetar su santa voluntad. ¿Cuántos de vosotros queréis hacer esa decisión? ¿Puedo ver las manos? Entonces, esa hoja queda con vosotros, como un recuerdo de la buena decisión que hicisteis, firmad allí y colocad la fecha de hoy. Hoy es 19, ¿no es cierto, Rafael? 19 de marzo de 1989, y llevad para vuestra casa esa hoja, es vuestra, y ahí queda el recuerdo de una buena decisión que habéis hecho. Bien, ahora todos aquellos que ya estaban inscritos, como sellaron la asistencia, pueden al salir dar el número, porque solo le mandaré al que quiere, no hay que dar perlas a los cerdos, ¿no? Entonces, el que quiere la clave de símbolo de Apocalipsis, al salir da el número. Los que no están inscritos, vengan para aquí para inscribirse, algunos pueden inscribirse en aquel costado, aquí va a ser. Por favor, la media docena o más que van a inscribir, vengan aquí. Les darán gratuitamente el carnet, todo, y también den el número que les darán dentro de un momento de inscripción para poder recibir todos los materiales gratuitamente.